Queridos hermanos, estoy encantado de estar aquí con todos vosotros en este día tan hermoso de la Virgen de Lourdes, el 11 de febrero, un 11 de febrero pues muy especial, porque el año pasado todavía no habíamos entrado en estos confinamientos, y ya lo celebrábamos con una gran alegría y una gran esperanza. Y este año, en este sentido, seguimos celebrando, porque lo esencial y lo sustantivo de nuestra vida nunca jamás cambia. El Señor sigue siendo el mismo, su Madre sigue cuidando de nosotros, y a pesar de todo sabemos de quién nos hemos fiado. Como dice San Pablo, sé de quién me he fiado y estoy convencido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en nosotros. Saludo a don Juan como el capellán de esta capilla preciosa de la Inmaculada y de la Adoración Perpetua, también al conciliario don Jesús de la Hospitalidad de Lourdes, y a todos los que estáis aquí, religiosos, religiosas y laicos, y a los que estáis vinculados de alguna manera a este mensaje de Lourdes. Hemos ido muchas veces. Yo le comentaba a Jesús en la sacristía que durante mi vida de seminarista y los primeros años de sacerdote iba todo el mes de agosto siempre a pasarlo allí a Lourdes, a un servicio internacional que había, Peregrin d'un jour, peregrinos de un día. Allí pasaba todo el mes de agosto, allí muchas noches de verano, de agosto, allá cayendo la lluvia, estaba ya en la gruta de Masabel muchas horas, donde la Virgen siempre alentaba la alegría y la esperanza. La Iglesia, como siempre, con mucho acierto, ha unido el mensaje de Lourdes a los enfermos, de tal manera que hoy celebra también la Jornada Mundial del Enfermo. Por eso podemos decir que Lourdes es la capital del mundo de los enfermos. Miles y miles de peregrinos enfermos. Yo que he ido en tantos momentos a Lourdes, siempre digo que te cambia mucho la vida cuando vas a Lourdes con enfermos. Es verdad que puedes ir con un grupo de jóvenes, con tu parroquia, personalmente, ir unos días a rezar, tiene un paisaje precioso, la gruta siempre tiene su encanto, como todo donde la Virgen está presente, ¿no? Pero es verdad que los enfermos dan a Lourdes un sentido distinto. Por eso yo me atrevería a deciros tres cosas sencillamente y termino. Lourdes es el Evangelio de la vuelta a lo sencillo de la vida. Eso es Lourdes. Mirad, Fátima, que tanto queremos también, es la Virgen de los tiempos difíciles. Eso definiría yo Fátima, la Virgen de los tiempos difíciles. En un momento complicado, difícil para la historia, la Virgen de Fátima en el 1917 dice: no nos irá bien la vida si nos alejamos de Dios. Y la Virgen como madre está allí en Fátima alentando la esperanza de un mundo que empezaba con guerras y que no terminaban, con campos de concentración, donde convierte toda Europa prácticamente por los totalitarismos en un lugar tremendo. Sin embargo, Lourdes, que acontece mucho antes, es la vuelta al Evangelio. Eso es Lourdes, la vuelta a la sencillez del Evangelio. Volver a la oración, a hacer penitencia, a la sencillez de la vida, a creernos en el amor de Dios, a la santidad de lo sencillo. Es curioso porque dice que Bernardita, cuando hablaba con la Virgen, dice que era como una niña, como ella, de su estatura. Cuentan los biógrafos que ella habla como que hablaba con esa, y que es la única aparición de la Virgen donde se reía. La Virgen tenía una alegría especial, y que en algunos momentos, cuando le decía cosas, se reía la Virgen, que es un signo también de esa sencillez y de esa profunda humildad. Por tanto, lo primero es esto: Lourdes nos invita sencillamente a vivir el Evangelio, a volver al Evangelio, a la sencillez del Evangelio, a lo humilde, a lo cotidiano, a lo de cada día, a lo de siempre, a hacer oración, rezar el rosario, hacer penitencia por los pecadores. Segundo, el gran milagro de Lourdes es Bernardita,
Me acuerdo que leyendo al Papa Benedicto XVI decía que es la niña que ha triunfado contra una Europa atea, que se llamaba agnóstica, plagada de masones. Pues esa Europa la ha vencido una niña que allá en aquella gruta dos mujeres, María, mujer, y esta niña, como verdaderamente han sido capaces de calentar un mundo que se moría de frío y de pena. Y esto es un poco lo que también es el mensaje de Massabielle, el mensaje del río Gave. Allá ella le pide a la Virgen y la Virgen le indica el camino, que es beber de la fuente. ¿Qué es beber de la fuente? ¿Qué es beber de la fuente? Esta niña, que era una niña que no sabía hablar bien ni el francés, hablaba el patois, no hablaba bien ni el francés siquiera, ¿no? Una niña pobre, una niña que tenía, pero una niña que conmovía a Dios y que enamoró al mismo Dios, porque era una niña tan profunda y sencilla y humilde que fue capaz de ganar el corazón de Dios. Entonces, ¿qué es el segundo mensaje de Fátima? Lo que dice, volved a lo esencial del Evangelio, volved a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? La Eucaristía y el perdón de los pecados. Y esto es lo que se vive también en Lourdes. Beber de la fuente es beber del costado de Cristo, es beber de la Eucaristía. Y esto es lo que hacen los enfermos cuando van a Lourdes. Beben de ese perdón de Dios, de esa misericordia, y también reciben la Eucaristía, se les bendice, comulgan, porque hay que beber de la fuente. Eso le dijo la Virgen a Bernardita, bebe de esa fuente que ya se la había prometido Jesús a otra mujer, a la samaritana. Le dijo el Señor que tenía que beber del agua viva. Ay, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Y termino. Tercero, Lourdes también explica algo precioso para nuestra vida. No solamente explica la vuelta a la sencillez del Evangelio con Bernardita, no solo beber de la fuente, sino Lourdes es la ciudad de los enfermos. Cuando uno va allí descubre tantos miles y miles de enfermos. El gran milagro de Lourdes es que muchos se curarán, pero otros realmente se curen en el alma, porque descubren algo tan hermoso en la vida como es la cercanía y el amor de Dios. Y eso se vive en aquel lugar, se vive ese amor, esa misericordia, eso que llamaba el Papa Juan Pablo II y el Papa Francisco, que son el tesoro de la Iglesia, porque el tesoro de la Iglesia son los enfermos y los que sufren. Ese es el tesoro, ¿no? Creo que todos conocéis aquella historia que parece que fue real, de un zar ruso que fue un día a visitar una de las catedrales famosas que había ya en Rusia, una catedral que tenía muchos tesoros, muchas joyas, muchas obras de arte, y le decía al obispo de aquella catedral, enséñame, que tengo mucho interés en ver las joyas, tengo mucho deseo de ver, por supuesto, todo lo que tenéis ahí acumulado de riquezas. Y el obispo le dijo, vale, pues te voy a enseñar las riquezas de la catedral. Pero le hizo entrar por una puerta donde junto a la catedral había un hospital que estaba lleno de enfermos, de camas, unas religiosas humildes sirviendo. Y le dijo a aquel zar, entra por aquí. Y entró y visitó aquel hospital, ¿no? Y cada 2 por 3 le decía el obispo, mira, esto es el tesoro de la Iglesia. Esta mujer que está aquí muriendo, este es el tesoro de la Iglesia. Este enfermo, esto es el tesoro de la Iglesia. El tesoro de la Iglesia son las personas que sufren, ¿no? Y después de ver aquel hospital, le entra por otra puerta y dice, y ahora vamos a ver la catedral, que son otro tipo de bellezas que tiene. Pero has visto antes que nada la auténtica belleza y la auténtica realidad de la riqueza de la Iglesia. Pues esto es Lourdes, tiene muchísima belleza. Es un sitio precioso, se puede en cualquier tiempo del año disfrutar, pero la gruta de Massabielle, el río Gave, toda aquella zona nos invita a cuidar de los enfermos, a estar cerca de los que sufren, y eso es lo que hace que verdaderamente, a pesar de todo, Lourdes siga siendo un mensaje de esperanza en este mundo cansado y agobiado.